Entonces, ahora vamos a seguir, pero ¿cuál es la diferencia para ti? Porque hablamos de que la palabra no es solamente mente. No. Entonces, ¿cuándo puedo utilizar te quiero? ¿Cuándo Mm. puedo utilizar te amo? A ver, yo diría te quiero. A ver, sé que en otros lugares de Hispanoamérica tal, se dice te amo. ¿Pero en español no? Mm, Entre una pareja, yo a mi hombre no le diría te amo, porque eso para mí es el concepto. En te quiero están mis tripas. Aquí tenemos la diferencia entre el intelectual y la parte más Mm, emocional. No lo sé, para mí Sí, sí. para ti, sí. Sí, para mí en ese uso sí. Habrá otras muchas personas para quienes decir te amo implique también para ellos su parte física. Te quiero es la manera que yo he heredado en el uso lingüístico que yo he aprendido y conozco. Mm. Y a mí es que no me suena igual. Si un hombre me dice te amo, hombre, claro, también todo depende de en qué situación, en qué tono y otras muchas cosas. Sí. Pero si un hombre me dice te quiero, yo le creo. Igual me engaña. Pero admitiendo que ninguno de los dos me va a engañar, a mí me conmueve más cuando un hombre me dice te quiero que cuando me dice te amo. Esto ya es personal. Claro, luego también cada uno utiliza las palabras a su manera personal. Okay. Entonces, en relación a este tema, que las palabras nos permiten de compartir nuestro mundo Sí. interno, de expresar nuestra percepción del mundo, la emoción, podemos entrar un poquito en la importancia de la palabra por el actor de teatro, Mm. porque yo creo que aquí se toma todo el peso y la fuerza de la palabra en el teatro, ¿no? Para mí sí. A ver, el problema que tenemos siempre con la palabra es que efectivamente la palabra es un constructo mental, pero no solo mental, como decía antes. Quiero decir, el hecho de que sea mental no implica en ningún caso que tenga que ser una cosa fría. Es que ese es un error de percepción. De eso viene, no me voy a poner aquí a dar un curso de historia, tampoco yo soy historiadora, pero sí recuerdo que en la facultad, los años que di clase de traducción en la universidad, yo daba también un curso de civilización francesa, porque yo a ver, me doctoré en filología con este libro de dramaturgia del verso clásico español, que en su momento fue mi tesis doctoral, que también está agotada la edición y ahora parece ser que se va a reeditar otra vez. Lo que estudia ese libro es cómo en las composiciones en verso del teatro español del siglo XVII, la elección del tipo de verso y del tipo de estrofa es un indicador dramatúrgico para el actor, del contenido dramático de la escena, que está confiado a la pura forma. Bueno, a lo que iba. Los años que di clase, daba clase de traducción de francés, porque efectivamente yo estudié filología francesa en la universidad, aunque luego la tesis doctoral fue una especie de híbrido. Bueno, en el curso de civilización francesa, de cultura francesa que yo daba, hablaba del siglo de las luces, empezaba ahí porque en un cuatrimestre era imposible remontarnos hasta la prehistoria y porque además me importaba mucho que quedara claro ese origen que es muy determinante de nuestro mundo moderno, para lo bueno y para lo malo. Y lo primero que hacía era desmontar esa idea de la ilustración como una cosa intelectual, en lo que ahora decimos el mal sentido de la palabra. Vamos a ver, en aquel momento, esa idea de la razón, que al final se ha convertido en una cosa totalmente esclerótica en nuestra percepción, no, la razón es la gran capacidad que tiene la curiosidad humana para descubrir. O sea, la capacidad de razonar es el motor del conocimiento y en ese momento se hace consciente. Entonces tú dices que lo que llamamos la razón Sí. es la capacidad que tiene nuestra mente Mm. de sentir una curiosidad, a descubrir y aprender Claro. nuevas cosas. Y poder desarrollar cosas y poder... La razón es el motor del conocimiento. Claro, ¿qué ocurre? Que luego después todo esto
trae consigo un mundo en el siglo XVIII, sobre todo, bueno, yo lo he estudiado en Francia, sobre todo, evidentemente es en toda Europa y luego en todo Occidente, que es más una cultura que un territorio, pero trae consigo un florecimiento de todas las ciencias, de todas las artes, una curiosidad increíble por la botánica, por el descubrimiento de especies animales, etc. Después esto, claro, hay una serie de acontecimientos históricos, al final ocurre la Revolución Francesa, que acaba en un baño de sangre, que en realidad es una guerra civil entre lo viejo y lo nuevo, dicho de una manera muy simplificada y muy reducida, pero... Y después triunfa sobre todo eso el orden anterior, se reinstaura la monarquía, en Francia viene también Napoleón, que al final es un emperador, y a partir de ahí empieza a haber una ridiculización de todo eso, y es de ahí de donde viene esa idea de lo intelectual como algo frío, como algo pernicioso. Es una idea interesada, pero que también es verdad que hay luego, andando el tiempo, en el siglo XIX y a finales y todo el siglo XX, ha habido aspectos académicos que se han esclerotizado mucho y se ha perdido esa curiosidad y eso no es bueno. Hay que recuperar. Podemos decir que reducir la palabra a nivel intelectual es como asecar la palabra. Claro, es limitarla. Tú le quitas su esencia. Claro, es como, yo qué sé, como... Sí, como algo que, vale, sí, transmite el concepto, pero nada más. Y se convierte al final en el lenguaje, visto desde ahí, se acaba convirtiendo en una combinación de términos, iba a decir matemáticos, no me atrevo a decirlo porque yo no sé nada de matemáticas, pero quiero decir que se les da una importancia puramente conceptual y por supuesto fría y por supuesto disociada de la realidad. Que hay naturalmente ámbitos supuestamente culturales en los que se hace esto, sí. Que hay personas que han ido a parar ahí, sí. Claro, a partir de ahí el caos, unido a otras circunstancias de mezcla de los mundos y tal, el caos está servido. Pero la palabra no es eso. Entonces, si regresamos al teatro, sí. Porque para ti el teatro es el espacio de la palabra. Por evidentes razones. Para ti, pero... A ver, uno va al teatro, decimos que vamos a ver teatro, pero vamos a oír teatro. Y hay otra confusión que es de la que parte también mi libro, que es que el teatro se estudia como una parte de la literatura dramática, con la que nadie sabe qué hacer. Porque literatura no es, pero tampoco es teatro. El teatro es en el escenario, solo en el escenario. ¿Qué ocurre? Que hay una parte del teatro que es verbal, o sea, que es palabra, que es... No voy a decir texto, porque luego diré por qué. Esa parte se puede escribir, se puede conservar, y al final, sobre todo cuando hablamos como de textos clásicos, que son textos que ya están enriquecidos con muchos siglos de prestigio académico, pues parece que lo importante es el texto escrito, el libro. No, todos esos grandes autores que lo eran escribían para los cómicos, que no sabían leer. Escribían, claro, ponían por escrito la comedia, que se decía entonces, para poder cerrar la redacción y asegurar la memoria. Pero escribían para los oídos y más aún, hablaban para los ojos, no para los oídos. O sea, que en realidad lo que hace un buen autor de teatro es oír la comedia, oír lo que se dice con toda la riqueza que tiene de pausas, de silencios, de carga emocional, de entonaciones, de intenciones, con todo eso lo que se llama lo paraverbal. El autor lo oye y una vez que lo oye lo escribe, pero el origen es el oír. Si partimos de ahí, se ve todo de una manera completamente distinta. Lo que yo puedo percibir en lo que dices es que aquí, en esta dimensión, vamos a decir, la palabra está viva, no está seca en este momento. Claro. Y para ti eso es el lugar y la función de la palabra. Uno de ellos, quiero decir, la palabra en el teatro para mí tiene una naturaleza
que es la suya, o el teatro tiene la naturaleza de la palabra, y volvemos a lo mismo, no se entienda solo la palabra como texto, no se trata de un texto que se escribe y que luego después hay que decirlo, y hay quien dice que eso es una limitación para el texto porque el texto es maravilloso y total, ¿qué más da? No, el teatro es en el escenario, y si el texto es bueno, ahí adquirirá toda su dimensión. Una vez que se le restituye todo lo que el autor oyó y que está en la palabra, pero hay que saber leerlo, y hay que saber leer las entonaciones, las pausas, las dudas, la comunicación, la interacción de los personajes, todo eso está en la palabra, pero hay que saber leerlo. Si uno se limita en el escenario a soltar el texto de corrido, de memoria, eso no es nada, eso es un desastre. Claro, esto es un ámbito de la palabra, hay otros muchos, porque la palabra es algo del ser humano. Y eso se puede revelar en infinidad de lugares. En la traducción hay palabra, en la escritura hay palabra, en la comunicación oral hay palabra, en el teatro también, pero no es específico del teatro. O sea, la palabra tiene muchos ámbitos de actuación. Lo que sí encuentro yo, o por lo menos tal como yo vivo el teatro, y yo creo que eso fue lo que me decidió a dedicarme al teatro, o por lo menos a explorar esa vía. No solo, también hubo una comprensión de algo muy profundo que... es difícil hablar de esto porque es muy complejo y quiero sintetizar, pero cuando yo decidí eso de yo quiero saber cómo se hace eso, fue un momento en el que comprendí que el trocito que yo veía, esto era como espectadora en el teatro siendo yo muy jovencita, y el trocito que yo veía, que era el escenario, era un lugar de luz en el que salían personajes que iban más allá de sí mismos y que contaban la experiencia humana. Y ahí había todo un mundo que yo quise explorar, y en ello estoy todavía. Después he ido comprendiendo que todo eso está en la sustancia de la palabra, porque la sustancia de la palabra es la del ser humano, y esa expresión de la palabra en el escenario está conectada con la esencia del ser. Los personajes de teatro son ejemplos no de voy a poner un ejemplo, sino en el sentido latino de exemplum, o sea, de algo que sirve como referente universal. Ejemplos de la naturaleza humana llevada a una síntesis expresiva profunda porque siempre se nos muestran grandes personajes en grandes situaciones. Y ahí aparecen todas las grandes pasiones humanas, no sé si sublimadas, porque tienen una parte psicoanalítica que no me termina de gustar, pero sí sintetizadas a través del arte, simbolizadas a través del arte en la grandeza de un personaje. Y al final el personaje, ¿qué es? Lo que dice. Claro, en lo que dice el personaje está todo lo que he dicho antes. Podríamos decir que el desafío que tenemos es que podemos traducir de manera precisa y rica lo que somos a través de lo que decimos. Yo creo que sí. Okay. Claro. Esto no es espontáneo. No. Quiero decir, es espontáneo el lenguaje, es espontáneo hablar, es una facultad natural del ser humano. Conocer el lenguaje es un trabajo profesional, aunque uno no se dedique a eso. Dicho así, parece que va a desanimar a la gente. No, no se trata de cuánto hay que estudiar. No, hay que ser conscientes del lenguaje y de quiero decir esto o una cosa que se le parece hasta atinar, lo mismo que cuando un pintor, hasta que atina con una forma, con un color, y es esa y no otra, porque ahí está contenido todo lo que él quiere decir. Con las palabras es algo así, aprender a dibujar uno su propia realidad o lo que él quiere decir y expresar. Claro, hay una parte conceptual, por supuesto, pero además está la experiencia de uno, el gusto de uno, como antes con lo de te quiero, te amo, eso ya es mi gusto personal. Pero yo sé por qué prefiero te quiero. Porque, entonces, claro. Aquí es la precisión. Entonces, cuando tú dices te quiero, sabes lo que es para ti te quiero. Claro. Y sabes lo que es te amo. Claro. Tú decías cuando hablamos que
Ahora estamos como en el medio edad, Sí, en la Edad Media, en la sí. edad media. ¿Cuál Sí, es la yo diferencia? Estamos en un mundo de en un mundo de imágenes para iletrados. Y a ver, pido disculpas si esto ofende a alguien, No, pero pero es es, provocar para que tomamos conciencia. no, pero yo veo la realidad. Vivimos en un mundo de imágenes para gente que no sabe leer. Sí, sabe juntar las letras, pero leer es otra cosa. Entonces, aquí mi segunda pregunta. Para ti, ¿por qué es importante de leer? Es importante por muchas razones. Una, porque para los niños que no leen no desarrollan una parte del cerebro. O sea, hay una parte del desarrollo cerebral que se hace leyendo, y solo leyendo, porque es una relación con la capacidad de abstracción del lenguaje, también con el aprendizaje del lenguaje, o sea que hay una parte efectivamente de la, no ya de la educación, de ir al colegio, sino del desarrollo cerebral que se hace leyendo, como hay otra que se hace jugando y otras diversas facetas, pero leer es fundamental. Y también porque la lectura en la infancia, desde pequeños hasta la adolescencia y más adelante también, pero sobre todo en esas épocas, que es cuando se forma el cerebro de las personas, permite a través de las palabras desarrollar imágenes que primero son personales y segundo están contenidas en la letra, pero para cada uno son diferentes y tienen una amplitud que nunca tiene la imagen real. Más adelante, en la edad adulta, si uno tiene ya desarrollado todo eso, se puede seguir relacionando con ese mundo. También de un gran escritor se aprenden palabras, se aprenden conceptos, se aprenden también a veces conexiones entre cosas de la realidad que no van juntas. A todo gran algo se le ocurren cosas que no se le ocurren a los mortales. Después, toda esa riqueza ya nos acompaña y se mantiene abierta. Pero además es cuando uno ya está enseñado a disfrutar de ese placer y a descubrir mundos en la letra escrita. Claro, hay que rebasar una pequeña dificultad inicial que no es lo mismo que sentarse a ver imágenes, a ver películas. Pero cuando uno entra en un libro y el libro le habla y le atrapa, eso ya no tiene vuelta atrás y es maravilloso. Siempre hay un dicho que dice una imagen vale más que 1000 palabras. Y un día, creo que fue Francisco Umbral, dijo, sí, sobre todo si es una imagen de Baudelaire. O sea, las imágenes de los libros, lo que proponen los grandes escritores es tan asombroso, tan asombroso. Y a los clásicos no se les llama clásicos porque sean antiguos, se les llama clásicos porque hoy los leemos y nos siguen hablando de nosotros mismos, a lo mejor con 500 años de distancia. Son clásicos porque son afuera del tiempo. Claro, porque hablan del ser humano. Y por eso, por ejemplo, por volver y pongo el ejemplo rápido, hace unos años se filmó en Francia la película Germinal, de la novela de Zola, porque era una efeméride, no sé si era el centenario de la publicación de la novela o de la muerte del autor, no lo sé, sinceramente, pero el caso es que se hizo una gran producción para la que hubo además una dotación económica importante. Yo he visto la película y he leído el libro. Y he visto la película en clase con mis alumnos, porque para ellos era una manera de... Luego leíamos fragmentos de la novela, es una novela muy larga. Y para ellos es verdad que hay un gran esfuerzo en la película que es muy eficaz de recreación de cómo era el mundo, del tipo de ropa que llevaban los mineros, cómo era la mina, entonces que eso la gente de hoy ni se lo imagina. Pero al mismo tiempo, cuando uno después lee la novela, si ha visto la película antes, ya no se puede desprender de Gérard Depardieu haciendo de Maheu. No digo que el actor lo haga mal, digo que ya eso automáticamente limita al personaje. Ya nunca más nadie se lo puede imaginar con otra cara, salvo que no haya visto la película o que pase un tiempo suficiente. Entonces podemos decir que el hecho de acostumbrarse a leer una novela, entrar en un libro, encontrar el libro que te gusta, es una manera de desarrollar nuestra capacidad creativa, claro, a crear nuestro universo, sí, y poner más riqueza en nuestro mundo interno. Claro. Sí, porque siempre, a ver, no todos los autores nos hablan de la misma manera. Yo, por ejemplo, he traducido una novela de Zola, que decimos nosotros, y otra de Balzac.
no tengo la misma empatía con los dos. Quiero decir, un traductor o una persona que lee puede leer y apreciar la calidad, pero no respira con el texto. Cuando de pronto a uno le atrapa la respiración del texto, ya no sale de ahí, es maravilloso. ¿Qué es? Porque muchas veces te escucho decir esta palabra que para mí es como si tú me hablas chino. Entonces, porque yo, como he dicho, respecto a literatura, es un poquito extraño para mí, pero Susana me contamina cada vez más. Pobre. Entonces, ¿qué es para ti la respiración del texto? Es algo físico que a mí me ocurre mientras leo. Porque tú decías, un libro, él no tiene respiración, por ejemplo. Yo no entro en esta respiración, no digo que no la tenga, pero yo no empatizo con la respiración de Balzac. ¿Qué es la respiración de un texto? Aquí me quiero ver porque no me resulta nada fácil explicarlo. A veces me pasa que yo siempre que tengo que traducir, aunque esté leyendo, pero ya no puedo leer inocentemente, siempre estoy traduciendo quiera o no quiera, porque, bueno, pero siempre que tengo que traducir una novela, primero la leo, para entrar dentro de ese mundo, dentro de ese universo, y es como un paisaje que va cambiando, y a veces hay fragmentos de ese mismo texto, porque todo está en esa misma novela, y hay fragmentos que son como prados de hierba maravillosos, con flores, y yo voy andando por ahí, ¿no? Y otras veces son ríos que se me llevan, y otras veces son rocas y paisajes del desierto, y piedras, y otras veces son aristas, otras veces árboles, otras veces... Todo eso va cambiando, y cada uno de esos lugares respira de una manera. Es algo así. Y a veces me pasa que me doy cuenta de pronto de que estoy jadeando mientras leo. ¿Ah, sí? Sí, y cuando traduzco más. Pero si no entro ahí, quizá eso es contaminación del teatro. Porque para mí el texto es una cosa física. Eso es. Y si yo no entro ahí, no puedo traducir. Claro, si yo entro ahí, también entro en mí, en la sustancia de mi ser. Y hay veces que traduzco cosas que son un viaje interior muy difícil o muy exigente, pero eso es traducir, lo demás es juntar palabras. Entonces tenemos que salir de la creencia falsa que si te gusta leer es que tú eres un intelectual. Por supuesto. Que leer no es solamente algo intelectual para tener más cultura, no, pero es para que podamos desarrollar una riqueza interna, precisión en las palabras, elección de palabras, y desde aquí vamos la consecuencia inconsciente, porque no es un esfuerzo, es decir, que cuando tú puedes lograr la experimentación de la palabra, la precisión de la riqueza, la consecuencia natural es que tu percepción del mundo se abre. Claro, claro, o sea, además es que son grandes maestros que nos han transmitido una comprensión también de lo humano. Las grandes novelas no describen historias de personas, también, pero no, nos transmiten esos personajes elegidos, son como en los grandes personajes de teatro, son sustancia del ser humano, en sus pasiones, en su dificultad de vivir, en sus emociones, en sus sutilezas. Todos estos autores son maestros en el conocimiento del alma humana. Claro, luego cada uno tendrá que escoger, por lo menos inicialmente, o acercarse después a otros autores por curiosidad, para conocerlos, pero no es obligatorio empatizar con todos. Cada uno propone un tipo de mundo. A ver, tampoco hay que reducirse a leer siempre al mismo autor, porque entonces no. Pero es natural que haya libros que a uno le hablan y le dejan, a mí me dejan así. Y eso te contaba el otro día, y es verdad, la primera vez que yo leí Madame Bovary de Flaubert, yo estaba en la facultad. Y con esa insolencia involuntaria de la juventud, yo leí la novela y me quedé así. Dije, pues es que a mí la historia de esta señora no me interesa. Muchos años más tarde, cuando yo estaba dando clase en la universidad, hace poco, relativamente pocos años, un día dije, igual la debería volver a leer, porque los libros también no nos hablan de la misma forma a diferentes edades. La experiencia humana requiere también un recorrido personal para poder captarla y entenderla.
Y efectivamente me senté y dije, a ver, si todo el mundo está de acuerdo en que esto es una obra maestra de la literatura universal, a lo mejor soy yo la que está equivocada, pudiera ser. Me senté, la leí y me quedé así. ¿Cómo se hace eso? Es verdad que la historia de esa señora no tiene ningún interés, pero la novela no es eso. ¿Qué es entonces? ¿Cómo lo cuenta Flaubert? Y cómo lo que dice, cómo lo dice. Hay un fragmento que luego intentaba traducirlo con mis alumnos en clase, porque es imposible traducir eso. Pero hay un fragmento en el que el autor, no me acuerdo bien, habla de cómo, porque Madame Bovary efectivamente es una señorita que se casa con uno y es muy infeliz porque el pobre pues, es una persona insignificante y entonces se echa un amante con el que repite la misma estructura, con lo cual es igual de infeliz con el otro que... Y habla de eso y de cómo ella soñaba, y ya sé que luego hay muchos estudios que hablan de esa especie de negación de su realidad, una persona que no soporta su realidad y lo que hace es inventarse un mundo fantasioso, una especie de lo que hace ahora la gente con las realidades virtuales y las identidades virtuales que se crea, lo cual es muy peligroso. Y habla de esos mundos que ella se imaginaba y de esas escalas que colgaban del balcón por las que iba a subir el amante. Yo no soy capaz de repetir porque no me lo sé de memoria, pero uno lee ese párrafo y es que dice, ¿cómo se hace esto? ¿De dónde, cómo ha llegado el autor a poder escribir esto? Y ahí se da uno cuenta del trabajo que hay detrás. Uno lo lee y se cree que lo entiende y que está todo clarísimo, y luego cuando lo tienes que traducir dices, a ver, palabra por palabra, porque al traducir no puedes saltar por encima de las palabras. Es asombroso. Entonces, hace un rato decía que la palabra es como el maestro del alma humana. Por mi parte, donde he experimentado la importancia de la precisión de la palabra, por supuesto, en el proceso terapéutico. Claro. Es decir, que en terapia lo que me fascina es cómo la palabra libera. Es decir, que cuando la persona puede poner en palabra, a veces es a veces Sí. es una frase, su drama, vamos a decir, drama no al sentido del teatro, pero drama en el sentido sí, su drama personal. del drama personal, se hace como una liberación. Entonces la función curativa de la palabra es que gracias a la palabra pone afuera lo que estaba dentro. Y una vez que está afuera ya se acabó la historia. Y entonces, en relación a... Me gustaría que profundizara un poquito en cuál es la relación entre el ser y la palabra para ti. Uy. Es que es lo mismo. Quiero decir, el ser tiene... volvemos de una y otra vez a lo mismo. La palabra es un elemento constitutivo de nuestra sustancia, porque somos los únicos seres vivos que hablan con lenguaje. La palabra es lo mismo que el ser, o puede expresar el ser en su totalidad, cuando no la limitamos en nuestra creencia a que es una cosa intelectual, fría, que son conceptos puros. Existen conceptos puros y está muy bien que existan, pero la palabra contiene toda la experiencia del ser, toda la experiencia humana y también la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Claro, a lo mejor yo es que la desarrollo de esa manera, pero para mí es desde siempre importantísimo hablar bien, no para parecer culta o para que no me regañe la maestra, sino porque me gusta y porque me siento yo cuando hablo y digo lo que quiero decir con precisión y con claridad. Todo el que sabe lo que dice lo dice con claridad. Y vuelvo a lo de mi abuela y mis abuelos y otras personas a las que se oye. Y recuerdo una vez en televisión le estaban haciendo una entrevista a un señor, no tengo ni idea de quién era, hace muchos años. Creo que era alguien que había ganado un premio Nobel de física o de física nuclear, de una cosa de la que yo no sé absolutamente nada. Y el señor estaba explicando
Yo no entendí nada de lo que dijo, nada, palabra de honor, pero estuve así los 10 minutos que habló, porque era evidente que él sabía lo que decía, y lo decía con toda claridad. Yo no estaba a la altura de entender eso porque no tenía esos conceptos ni me movía en ese mundo, pero me fascinaba el que esa persona estaba hablando de algo de verdad, y eso conectaba con su verdad interior. No se puede hablar con riqueza ni con claridad si eso no conecta con lo que somos. Entonces, desde aquí la importancia de lo que decimos al principio, de tener un vocabulario amplio, Sí. vamos a decir, con precisión. Entonces, si tenemos un vocabulario amplio con precisión, va a estar mucho más fácil de, a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra palabra, de transmitir la esencia de, eso de lo que somos, pero de lo que queremos decir. Claro. Entonces, lo que decía me recuerda, he vivido esta experiencia hace muchos años, yo creo que es un físico francés que se llama Pierre-Gilles de Gennes. Donc Pierre-Gilles de Gennes ha tenido el premio Nobel. El premio Nobel. Y explicaba lo que él descubierto. Pero lo que me fascinaba es que yo entendía. Y entonces cuando lo he escuchado, tiene la sensación de estar un genio, porque sí, ya, claro. Pero el genio es que él explicaba con una sencillez algo que le ha costado años a descubrir y a conceptualizar. Claro. Eso es fantástico. Pero eso es la realidad. Volvemos a lo del Quijote. Sosiegue vuesa merced el ánimo y no desespere, señor caballero, que Dios será servido que la suerte se mude y lo que hoy se perdió se gane mañana. Es de una sencillez aplastante. Parece casual, parece que es banal, y hay una perfección detrás tan maravillosa, pero que está destilada. La gran literatura es eso. Y repito una cosa que creo que he dicho antes, y si no la digo ahora, todo el que sabe lo que dice, lo dice con claridad. Sí. Sea lo que sea, aunque sea física nuclear o aunque sea algo que efectivamente, pero en la misma terapia, ya no solamente en las sesiones, la precisión de las emociones, de todo eso, o de lo que sea, sino la explicación de en qué consiste la terapia. Es sencilla. Eso no quiere decir que lo que se hace sea banal. No hay que confundir las cosas. Lo que se expresa con claridad puede ser profundísimo. Sí, a veces he hecho la experiencia con muchos pacientes que digo a la persona, pero entonces, si entiendo bien, ¿es eso que sientes en el más profundo de ti? Y la persona dice, no. Y en la frase me repite la frase, pero cambia una palabra. Sí. Pero es la suya. Y a través de su palabra es un mundo que se expresa. Claro. Y aquí tenemos la transformación total. En terapia observamos la transformación porque la persona ha encontrado su palabra para describir su experiencia interna. Luego ha conectado con su ser interno. Pero hasta que no se encuentra la palabra adecuada, no hay manera de sacar eso fuera o de liberarlo o de diluirlo. Porque si no está uno como dando vueltas alrededor y diciendo cosas aproximadas, pero no es eso. Y cuando de pronto aciertas con la palabra que es como si de pronto se encendiera la luz. Es algo así, pero no ya en la terapia, en general. Para mí una cosa que me encanta, me gusta mucho y me fascina mucho es esforzarme hasta que consigo decir lo que quiero decir, y a veces eso son muchas horas de trabajo para explicar una idea que en mi intuición está clarísima. Yo no necesito ponerla en palabras, como esa fue la gran dificultad del libro de verso. Yo eso es una cosa que yo sé. Habré sido cómico en la vida anterior, en el siglo de oro, y es una información que yo tengo. La cuestión es ya, y ahora esto lo tengo que explicar con claridad para otros. Ese fue el esfuerzo y fue muy grande. Pero eso es lo que merece la pena. La alegría. También. No, eso es lo que merece la alegría. Lo has dicho muy bien. Entonces espero que a través de esta conversación que acabamos de tener, tú vas a tener el deseo de cuidar tus palabras, tu lenguaje, de tener la curiosidad de abrirte a otras palabras y de entender que a partir de estas palabras tú vas a recoger el poder de percibir el mundo con mucho más amplitud. Entonces
más amplitud tienes, más oportunidad. Y más oportunidad tienes, más es fácil de encontrar soluciones a muchas cosas. Y también de entender que el hecho que te gusta leer, que te gusta descubrir otras palabras o otros autores, no significa que tenemos que estudiar, que ser intelectual, pero que cuidamos lo que es muy importante para nosotros, el ser humano. Y yo creo que cuidando las palabras, en la precisión, en la riqueza, podemos tener como un recurso interno mucho más grande y mucho más fuerte. Entonces, muchas gracias, Susana, por este Gracias momento. a ti y a todos vosotros. Y yo quiero decir también, deciros a todos, con esta confianza, porque esto es una charla entre amigos también, no tengáis miedo a las palabras, atreveos a conocerlas y a compararlas y a ver en qué se diferencian las que parece que son iguales o total que más da, si ya con esto se entiende, ya, pero a lo mejor hay otra mejor. Y poco a poco os iréis sorprendiendo, tened curiosidad y también de descubrir lo que produce en vosotros cuando de pronto acertáis a expresar algo como queréis o lo veis escrito, algo que dice, eso es lo que yo quería decir, vale, quédatelo, las palabras son para todos, son de todos. Y hay que disfrutarlas entre todos, así que disfrutar, volvemos a lo de siempre, Sí. Disfrutar siempre. Disfrutar, y puede empezar con un ejercicio sencillo, encontrar la palabra que te encanta. Sí. ¿Cuál es la palabra que te encanta? Disfrutar no vale, esa ya está cogida. Sí. Y pronunciar a voz alta esta palabra y observar la experiencia interna que te provoca esta palabra. Muchas gracias y nos vemos pronto por otra experiencia. Gracias a todos y gracias a ti. Gracias, Susana. Encantada.